En esta oportunidad estaremos hablando acerca del enlace químico. Se entiende por enlace químico aquella interacción o fuerza que genera que dos o más átomos mantengan una unión basada en la transmisión de electrones entre ambos. Tipos de enlace químico entre átomos. Enlace iónico. El enlace iónico es uno de los tipos de enlace químico más conocidos, siendo el que se forma cuando se unen un metal y un no metal. Enlaces covalentes. El enlace covalente es un tipo de enlace caracterizado porque los dos átomos al unirse poseen propiedades electronegativas semejantes o incluso idénticas. El enlace covalente supone que ambos átomos comparten entre sí los electrones sin perder ni ganar en cantidad. Enlace covalente no polar o puro. Se refiere a un tipo de enlace covalente en que se unen los elementos con un mismo nivel de electronegatividad y cuya unión no provoca que una de las partes pierda o gane electrones, siendo los átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno o el carbono son elementos que pueden unirse a átomos de su mismo elemento para formar estructuras. Enlace covalente polar. Este tipo de enlace covalente en realidad es el más usual. Los átomos que se unen son de distintos elementos. Ambos poseen una electronegatividad semejante, aunque no idéntica, con lo que tienen diferentes cargas eléctricas. Tampoco en ese caso se pierden electrones en ninguno de los átomos, sino que los comparten. Enlace metálico. En los enlaces metálicos se unen entre sí dos o más átomos de elementos metálicos. Dicha unión se debe no a la atracción entre ambos átomos entre sí, sino entre un catión y los electrones que han quedado libres y ajenos, haciendo que sea tal cosa. Los diferentes átomos configuran una red en torno a estos electrones, con patrones que se van repitiendo. Estas estructuras tienden a aparecer como elementos sólidos y consistentes, deformables pero difíciles de romper. Enlaces químicos entre moléculas. Por fuerzas de Van der Waals. Este tipo de unión se da entre moléculas simétricas y actúan en función de la atracción o repulsión entre moléculas o la interacción de iones con moléculas. Dentro de este tipo de uniones podemos encontrar la unión de dos dipolos permanentes, dos dipolos inducidos o entre dipolo permanente e inducido. Enlace de hidrógeno o por puente de hidrógeno. Este tipo de enlace entre moléculas se da una interacción entre el hidrógeno y otro elemento de elevada polaridad. En estos enlaces el hidrógeno tiene carga positiva y se ve atraído por átomos electronegativos polares, generando una interacción o puente entre ambos. Dicha unión es considerablemente débil. Un ejemplo lo encontramos en las moléculas de agua. Electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. Esta propiedad periódica nos permite predecir la polaridad del enlace formado entre dos átomos, así como el carácter covalente o iónico del mismo. Estructura de Lewis. La configuración electrónica de los átomos es clave para entender cómo se forman las moléculas. Gilbert Newton Lewis llegó a la conclusión de que los átomos se combinan para alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. Ideas principales de la teoría de Lewis. Los electrones de valencia son los responsables de formar enlaces. Los electrones pueden transferirse entre átomos, dando lugar a cationes y aniones que se atraen para formar compuestos iónicos. Cuando los electrones se comparten entre los átomos, se forman enlaces covalentes. Los electrones intercambiados permiten a los átomos adquirir la estructura electrónica de gas noble. Generalmente quedan rodeados de 8 electrones en su capa externa, llamado octeto, pero existen algunas excepciones. ¿Cómo construir la estructura de Lewis? Paso 1. Escribir el esqueleto estructural del compuesto, mediante símbolos químicos para mostrar qué átomos están unidos entre sí. En general, el átomo menos electronegativo ocupa la posición central. El hidrógeno y el flúor no pueden ser átomos centrales. Cada enlace se representa mediante una raya o mediante dos puntos. Paso 2. Contar el número total de electrones de valencia presentes en la estructura. Si es un ion, se añade un electrón por cada carga negativa
y se resta un electrón por cada carga positiva. Paso 3. Dibujar un enlace sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Completa los octetos de los átomos enlazados al átomo central. Ten presente que la capa de valencia del átomo del hidrógeno se completa solo con 2 electrones. Paso 4. Finalmente, si el átomo central tiene menos de 8 electrones, trata de formar enlaces dobles o triples entre el átomo central y los átomos que lo rodean, utilizando los pares libres de los átomos circundantes, para así completar el octeto del átomo central.